pasamos, solamente en esta noche merecida, como decíamos yo, cambiamos el chip. Cambiamos el chip dramáticamente para hablar de impuestos, señores, porque de un tiempo a esta parte, desde los años 90, todo empezó a cambiar en ese renglón. Los dominicanos antes decían, no, yo no pago impuestos, porque ¿para qué pagar impuestos? Si total, el dinero se va, se lo gastan ellos, en corrupción, se lo roban y yo nunca veo el resultado de eso. Claro, tampoco había una presión para hacerlo. Hoy día las cosas son muy distintas y cuando se habla de DGI todo el mundo dice, pero el cuco de la DGI, pero tiene una cara muy amable, como decía yo al principio. Bienvenido, Guarocuya, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha sí, se bien? escucha muy bien. Claro que sí. No, gracias a ustedes por invitarme, además en una noche tan animada. Tú decías que era un cambio dramático, yo no creo que sea muy dramático, porque tanto el tema de que nosotros vamos a hablar ahora como el tema de Vaquero, yo creo que le interesa a todo el mundo. A todo el mundo, así es. Yo no creo que el cambio sea tan dramático. Don Guarocuya es economista. Pero no me digas don, dime Guarocuya. Guarocuya, que es un hombre joven, es economista, tiene un doctorado en economía en Barcelona, también ocupó la Superintendencia de Valores, la Dirección de Superintendencia de Valores y la Oficina Nacional de Planificación, y está ahora en la DGI. Don Guarocuya, hay muchas preguntas, pero quizás una de las primeras que yo haría y que me despertó mucha curiosidad en una visita reciente que estuve por allá, como todos estamos yendo de vez en cuando a la DGI. Va mucha gente a verlo. ¿Qué porcentaje de la semana dedica usted a resolver problemas de muchas personas o por lo menos a dar cara, no necesariamente resolver? El 80% del tiempo. Quiere decir que el 80% del tiempo estoy recibiendo personas, estoy conversando con ellas. Lo hago tanto en la sede central como lo hago en el interior del país. Me muevo mucho. Voy mucho al interior, voy mucho a Santiago, San Francisco de Macorís, La Romana. Participo con diferentes grupos de personas que tienen diferentes tipos de actividad económica. Algunas son personas físicas. Ahora estamos haciendo una especie de encuentros con grupos de personas porque estamos poniendo en marcha lo que es la Carta de Derechos de las y los contribuyentes. Y eso ¿Tenemos derechos? Claro, tienen 10 derechos fundamentales. Cuando la DGI se equivoca con nosotros o nos hace perder dinero o dar dinero de más, etcétera, ¿tenemos derechos Así contra es, la que DGI? tienen derechos contra la DGI. Asumimos la carta como una forma de que nos comprometiésemos frente a la sociedad a nosotros dar una respuesta rápida a temas que son de mucha preocupación para los ciudadanos, entre ellos el tema de la información veraz y a tiempo. Sabemos que todavía tenemos muchas dificultades. La burocracia. A veces hay una burocracia importante y además con incorporación tecnológica tratamos de resolverla. Bueno, son 10 derechos fundamentales que tenemos en esta carta y lo hacemos con diferentes grupos en todo el territorio. Antes que Diana, que está loca por preguntar, de toda esa gente que lo visita, hay mucha gente que va buscando que les resuelvan el problema, que le quiten, que de repente se ha dado cuenta que debe un montón de dinero y que está buscando, porque mucha gente piensa, todavía se negocia, todavía hay gente que consigue favores. Hay políticos o funcionarios incluso que dicen que resuelven asuntos en la DGI. No se resuelven no se resuelven asuntos de ese tipo en la DGI. En la DGI la gente va a resolver los problemas y nosotros estamos en la obligación de buscar una solución al tipo de problema que puede plantear un contribuyente. Pero los impuestos, lo que es la base impositiva, no se negocia. Nadie nos salva. No se negocia. Lo que podemos es, en función de la dificultad que puede tener la persona que contribuye, poder, en el marco de la legislación, tomar en cuenta, de acuerdo si es un pronto pago, los intereses, los recargos, las moras. Exacto. Financiarse con la administración tributaria es muy caro. Exacto. Y entonces estos son los temas que se toman en consideración, pero nunca se negocia lo que es el impuesto en sí, nunca. A ver, la cultura de pagar impuestos en República Dominicana es relativamente reciente en comparación con otros países, pero la queja principal, yo creo, de todo el que está inscrito en el sistema de contribución en la República Dominicana es lo difícil, lo complicado que es todo, que hay que tener casi un doctorado en contabilidad para tú entender el mecanismo. ¿Qué se está haciendo para simplificar todas las operaciones y que uno pueda hacer sus contribuciones sin que tenga que pagarle un dineral a un contable para que se encargue de eso? Eternas, o hacer 20.000 diligencias, porque una de las cosas que prometió el presidente Danilo Medina precisamente fue simplificar el sistema impositivo para poder recaudar más. Y estamos trabajando muy aceleradamente en mejorar los servicios que prestamos a los contribuyentes. En nuestro plan estratégico, que tiene 4 ejes fundamentales, 4 ejes principales, el principal eje es
acercar la administración a los ciudadanos, a la ciudadanía, a las personas, a los contribuyentes. El próximo año, durante el primer trimestre, estaremos implementando lo que serían los kioscos de servicio en los centros comerciales, en sitios donde hay aglomeración de personas, para dar información y además ofrecer servicios básicos a los contribuyentes. Sí. Queremos acercar la administración a los contribuyentes. Hasta ahora el modelo ha sido que el contribuyente va a la administración, ahora nosotros queremos ir al contribuyente. Claro. Antes de que finalice el año tendremos en línea lo que son una serie de certificaciones que los contribuyentes necesitan, por ejemplo, cuando va a ser suplidor del Estado. Se te pide la certificación por cumplimiento de determinados deberes tributarios. Ahora va a estar en línea a través de oficina virtual, la podrás obtener e imprimir y tendrá la misma validez. Ah, qué bien. Claro, entonces... Eso responde a una pregunta que ha hecho una persona que nos ha hecho. En la solicitud de certificaciones hay que hacer varias filas para depositar solicitudes. Una para que les entreguen el formulario, otra para ir a caja a pagar el costo de la certificación y otra para depositar el Estamos documento. tratando de simplificar todos esos procesos porque tú decías hace un momento, es muy burocratizado una parte del pago de los tributos. Sí. Nosotros el próximo año también tendremos, hay un modelo que ya venía monitoreando en Samaná la Dirección General de Impuestos Internos de varios años, de tener un modelo de servicio integrado. Entonces el modelo que queremos implementar en los próximos años nos va a tardar un poco de tiempo, eso implica mucha incorporación tecnológica, un cambio cultural de la oficina, es que nos asimilemos en el funcionamiento a una oficina bancaria, donde tú vayas a tener un oficial de cuenta, es decir, una persona a la que tú te podrás dirigir. En el mismo banco. Y, claro, en la propia oficina de impuestos internos, o bien a través de las redes de información, como el Internet, pero sobre todo a nivel presencial. Y entonces esta persona tendrá acceso a tu cuenta, a tu RNC, y ahí desde el pago de la placa hasta el pago del impuesto sobre la renta, porque uno de los objetivos también de nuestro plan estratégico es ser los principales asesores tributarios de los contribuyentes. Y esto implica un gran esfuerzo interno de dar toda la información adecuada, correcta. Nos va a tomar tiempo, esto no lo vamos a lograr en los próximos meses, no pero va a tomar años, pero ese es el plan estratégico para los próximos 3 años. Déjeme decirle que somos considerados la mejor administración tributaria de Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y el Caribe, ¿la más efectiva? La mejor. La más dinámica, la más ágil, la mejor en todos los indicadores para administraciones tributarias. Señores, que hay muchas quejas, hay muchas preguntas, hay muchas... Claro, yo no quiero que y el objetivo es ser la mejor de América Latina en los próximos años. Que no quiero que se nos acabe el tiempo, pero una pregunta curiosa, antes de continuar con esas preguntas, ¿cuánto recauda la DGI diariamente? En promedio tenemos que recaudar unos 1.000 millones de pesos diarios. 1.000 millones de pesos diarios. Diarios. ¿Hay periodos donde se recauda más? Sí, claro, los días que llueven se recauda menos que los días que no llueven. La gente no los va, meses de enero es un mes de mayor rendimiento que febrero, marzo, y comenzamos a recuperar en abril. ¿Por qué en enero es mucho mejor que febrero y marzo? Porque hay que recordar que los impuestos son diferidos, no se pagan de forma inmediata la actividad económica, sino que pasa diciembre, que es un mes de mucho consumo, y entonces ese impuesto se imputa en el mes de enero del siguiente año. Pasa que febrero, la cuesta de enero, enero tiene menos actividad económica por la resaca de Navidad, y entonces tenemos menos impuestos febrero, marzo, y comenzamos a recuperar en abril con el pago del impuesto sobre la renta y las declaraciones de impuestos sobre la renta. ¿Y de esos fondos qué porcentaje se van para obras de desarrollo, para dónde van? La más alta proporción de los ingresos va a financiar el gasto, sobre todo en inversión. Que fíjate que no solamente quiero hablar de inversión en términos de infraestructura, sino de inversión en términos de recursos humanos. Por ejemplo, cuando se financian los programas contributivos y no contributivos, los tipos solidaridad, la tarjeta, como llama comúnmente las personas, se paga con impuestos. La tarjeta del SENASA, que es decir, de la salud, se paga con impuestos, lo que es el seguro pero con esa recaudación deberíamos tener muchos más programas sociales. No, porque nosotros lo que tenemos es una recaudación relativamente baja para el tamaño de la economía del país. ¿Cuánto debería recaudar? Claro, las demandas sociales son mayores que las recaudaciones que nosotros tenemos. ¿Todavía hay mucha pérdida, mucha evasión, fíjate que fraude? Sí, sigue habiendo todavía un espacio que tenemos que cubrir de personas que no cumplen debidamente sus obligaciones tributarias. Por eso tratamos de implementar lo que son las soluciones fiscales, que además quiero aprovechar este medio para decir que no es que la DGI en enero va a cerrar los negocios, ni va a cerrar el país. Porque está cerrando negocios, este año ha cerrado varios. Sí, claro, pero por incumplimiento tributario. Fíjate que entre el momento que se notifica y un incumplimiento tributario y se llega al último recurso, para la DGI no es negocio. Cerrar un negocio, valga la repetición, porque entonces pasa mucho tiempo. ¿a quién cobrarían? Pasan 7, 8 meses.
entre que se Y a notifica. la gente, Diana, que tiene una pregunta. Sí. Voy a hablar por mi generación Sí. en este momento, porque la mayoría... Tu generación no está muy lejos de la mía, pienso yo, ¿no? No, para nada, para No nada. comparando, Para no nada, comparando, pero Correcuya. me refiero a adultos jóvenes, en su gran mayoría que están inscritos en la DGI como personas físicas, Sí. que brindan un servicio, necesitan tener un RNC para poder facturar, pero se encuentran con la realidad de que les cobran anticipo por un dinero que todavía no han trabajado y no Una han factura cobrado. que han emitido Y ya. dicen, mira, ¿para qué me di de alta en la DGI? ¿Para qué yo entré en este sistema cuando me están cobrando por algo que yo ni siquiera he producido todavía? Tiene que entrar en el sistema. Yo escuchaba a Vaqueró y a todo su grupo hace un momento hablar en el camerino de la carretera que va de San Pedro de Macorís hasta Punta Cana. Y entonces decían, bueno, es que ahora podemos llegar en 2 horas a Punta Cana. Y claro, eso se financia Con los fundamentalmente impuestos. con los impuestos. Es decir, cada persona recibe una devolución en términos proporcionales mayor que lo que efectivamente paga, aunque no lo parezca. Pero esa devolución es en efectivo, porque esa es una muy buena pregunta. No, Otra que sí, tenía fíjate, uno de pero nuestros amigos y dando en el respuesta a lo que Twitter. tú decías, Diana. Exacto, sí. Entonces, ¿qué ocurre? El tema de los adelantos está relacionado con el ciclo de gasto del sector público. Fíjate que nosotros ahora estamos trabajando para aquellas empresas y personas físicas que son suplidores del sector público, y espero que esto pueda estar ya operativo en el primer trimestre del próximo año, no tengan que hacer los adelantos del ITEVIS como se hace ahora, porque ahora se hace por lo que se denomina los devengados. Si una vez tu factura y tiene que hacer la Tiene adelanto. que pagar. Ahora la idea es que para el sector público, todo el que le venda un servicio a cualquier organismo público, eso será gradual, pero esperamos ponerlo operativo el primer trimestre, el pago del impuesto, es decir, no tenga adelanto, sino que sería por lo efectivamente cobrado. Pero es así decir, debe por ser lo para Para el todo el privado mundo, también. no Claro, pero para el público, privado para es el más privado difícil también. ¿Por porque qué? no controlamos el ciclo de pago entre privados. Podemos hacerlo con el sector público, porque entre privados eso entonces está normado por las relaciones contractuales que Sí, que pero se dan que en es el sector increíblemente injusto que alguien tenga que pagar por Por algo que no ha adelantado. Claro, cobrado fíjate que aquí no todavía. estamos hablando de justicia o de injusticia, estamos hablando de la posibilidad técnica de poder regular las relaciones que se dan entre el sector privado. Eso implicaría unas modificaciones a lo que serían las leyes de competencia, donde República Dominicana está intentando ponerlas en marcha a través de la Comisión de Competencia, pero no se puede regular a través del pago de los impuestos, sino que tiene que ser a través de otro tipo de regulación y de legislación. Hablando de injusto, volvemos a lo mismo. Muchas veces nosotros pagamos a lo largo del año entre lo que nos descuentan y lo que nosotros pagamos. Y hay devolución, más porque dinero yo sé que es de la... lo que teníamos que haber Y hay pagado devolución. con relación a lo que hemos ganado y los beneficios. Hay un fondo para devolución, para empresas y personas físicas. Pero en que te efectivo se devuelven en devuelve. efectivo. Sí, claro, se devuelve en Ok. efectivo. No como me habían dicho que se devolvía haciendo un Acreditado. crédito. No, en algunos casos se da a través de crédito, pero para personas físicas normalmente se devuelve en efectivo. ¿Y Se para devuelve por compañías? 2 tipos también. Se devuelve por 2 tipos de mecanismos. Ajá. Un mecanismo que sería la empresa, cuando tú eres asalariado y se te imputa, tú imputas mayor pago de impuestos que lo que efectivamente debiste haber pagado, se devuelve a través de la empresa. De la empresa De que te la ha- empresa, que te claro, tiene porque empleado. la empresa te tiene empleado y entonces ellos te hacen la devolución y se imputa el impuesto que tiene que pagar la empresa, se le ¿Y el descuenta. otro? El otro es cuando una persona es liquidada de la empresa y no tiene como la empresa, porque ya no está en esa empresa. Ajá. Hay un periodo que está cesante, entonces la devolución se hace de forma líquida, directamente de impuestos. Que te mandan un chequecito te a tu mandan casa. un chequecito. a Como tu los casa. americanos. Así es, te mandan tú un abres cheque. y ese Fíjate que chequecito. nosotros estamos enviando unos 10 millones de pesos al año en este 10 momento. a millones. personas. Poco Sigue siendo todavía. poco porque, poco. claro, sigue Pero- siendo poco por una razón, porque todavía tenemos un umbral de salario relativamente bajo. Una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Las compañías, la gente se queja de lo difícil que es abrir una compañía, pero todavía mucho más difícil. Estoy totalmente de cerrar acuerdo. una compañía. Fíjate que ahora ya Y en ese proceso de disolución pasan meses y meses y meses y tú tienes que seguir pagando impuestos por una compañía que está inactiva, que tú no estás usando y que tú no quieres. Totalmente de acuerdo, estamos cambiando totalmente eso. Ya comenzamos con la parte de apertura, ya tenemos una ventanilla única que se accesa a través de la Cámara de Comercio correspondiente y entonces ya hemos facilitado todos los pasos. Una vez hace el registro en la planilla de la Cámara de Comercio, automáticamente ya tienes lo de la Dirección General de Impuestos Internos. Ya se puso en marcha. Hace 2 semanas se hizo público. Lo hizo público el Ministerio de Industria a través del Viceministerio de Pymes.
Ahora el siguiente paso es hacerlo para el cierre de las empresas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque es muy es bonito más difícil, exhibirte a ti, es pero a más la hora difícil. de, Reconozco que es más el difícil error cerrarla cometido por la que DGI. abrirla. Yo espero que el próximo año ya tengamos resuelto durante el primer semestre toda la parte de cierre de empresas. Déjeme decirle que son procesos engorrosos, pero estamos trabajando en ello. Guarocuya, por último, el que no paga lo que debe, el que no paga lo que entiende que es injusto, que es demasiado dinero, en fin, que no sabía porque mi contable, cuánta gente entrega todo a un contable, porque uno no sabe de eso. Entregas a un contable, el contable comete errores y de repente la DGI te dice, hola, Son tantos. debes 3 millones de pesos. ¿Y yo de dónde voy a sacar? El que decide no voy a pagar o el que evade a propósito. El costo de no ¿Cuál pagar, es el costo? el costo de no pagar o de evadir es muy alto. Yo decía hace un momento que financiarse con los tributos es prácticamente incosteable. Y mi sugerencia cuando se den estos casos es acercarse a la Dirección General de Impuestos Internos, a la oficina correspondiente y exponer el problema de forma ¿Pero cuál es el costo? adecuada. El costo de no pagar es muy alto Hay porque tú tienes, cárcel. claro, tú tienes sanciones que puede llegar incluso a sanciones, digamos, Penales. bueno, hasta ahora civiles. Nosotros estamos tratando de que se penalice el incumplimiento. Hay sanciones penales para el caso de evasión y fraude a la administración cuando efectivamente se detecta. Y nosotros tenemos muchos casos en justicia, precisamente discusión por las sanciones penales que conlleva. Financiarse con la administración o defraudar la administración es un delito contra toda la sociedad, porque los impuestos Claro. van para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y tienen un mecanismo para detectar cuántos impuestos tienen que pagar los corruptos que cogen el dinero por la izquierda? Claro los que sí. gobiernos Fíjate que, no dejan rastro. fíjate que en la última reforma tributaria se introdujo un artículo muy importante desde el punto de vista de la administración tributaria. Y es que el hecho de que una persona que haya tenido ingresos ilícitos no demostrados frente Ajá. a la sociedad o frente Exacto. el hecho de que pague impuestos no le exime de la responsabilidad penal que pueda tener por la acumulación de capital que hizo de manera irregular. Exacto. Y Pago esto es un impuestos y paso, aún voy a la cárcel. aún vas a la cárcel y O tienes sea, que pagar o sea, los que aunque impuestos. alguien diga que ha pagado 110 millones de pesos Así en es. impuestos, eso no quiere decir, No quiere decir que no es haya corrupto. tenido Que exactamente. ya lo Ok. hemos escuchado. por Eso es ahí. importante Muchas tenerlo muy gracias. claro. Muchísimas gracias, Guarocuya. Cualquier cosa en un futuro que quieran ustedes dar a conocer a todo tipo de público, esta noche María Celia está a disposición. Bueno, ha sido el programa más agradable que he visto. Tú sabes que los otros programas son muy serios, los de Los de panel. Así ustedes. que por favor invíteme de nuevo porque el aplauso valió la pena. Bien, que la cara es amable. Bueno, después cuando usted vaya con el problema ya sabe que no va a ser tan fácil, pero con una sonrisa río. Gracias, Guarocuya. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a enmariacela@gmail.com o llámanos al 809-565-4682.